En más de una ocasión, a lo largo de nuestras vidas hemos experimentado lo aterrador de una pesadilla, un momento de estrés y ansiedad puros popularmente provocados por el miedo o la tristeza, que en la mayoría de los casos conduce a la interrupción del sueño. Estas aterradoras experiencias ocurren durante una fase del sueño en la que el cerebro aún se encuentra en una alta actividad, procesando imágenes que pueden verse y sentirse tan reales que da la impresión de que estuviéramos atrapados dentro de ellas sin una salida aparente. Como mencioné antes, una pesadilla es popularmente provocada por el miedo o la tristeza. Sin embargo, no se sabe a ciencia cierta qué es lo que las causa en realidad. Puede deberse a un estilo de vida inundado de estrés, ciertos acontecimientos que nos sumergen en una gran tensión o incluso una experiencia traumática como un desastre natural o el miedo provocado por alguna película, libro, serie o videojuego. Es en estos últimos donde el concepto de pesadilla es llevado a un nuevo nivel, colocando al jugador en un constante estado de alerta ante los peligros que puedan acechar en cada esquina. Un claro ejemplo de ello es el siempre clásico Silent Hill, referente de los videojuegos survival horror y que utiliza el terror psicológico como la columna principal que lo sostiene. Los enemigos y monstruos que encontramos en videojuegos de este tipo poseen una estética mórbida que nos aleja de la seguridad de nuestra zona de confort. Nos someten a una tensión nunca antes vivida y a una ansiedad que eventualmente provocará una pesadilla en la mayoría de los casos. ¿Quién no soñó alguna vez que era atacado por el famoso Pyramid Head o que era perseguido por la infame Laura Victoriano de The Evil Within? Incluso podría apostar a que alguien alguna vez tuvo pesadillas con Freddy Fazbear y sus amigos. Y podría seguir dando más y más ejemplos, pero esta vez no he venido a eso. Desde hace mucho tiempo me topé con un videojuego que me encantó, no solamente por su estilo artístico o entrañable historia narrada como en Limbo o Inside, sino más bien por el entorno hostil al que somete a su protagonista. Y sí, sé que ya hay varios videojuegos con esas características. Pones a una persona indefensa y desarmada en un espacio donde todo quiere matarle y debe arreglárselas para sobrevivir. Es un concepto ya muy visto en el mundo de los videojuegos. Sin embargo, cuando un título de estas características destaca, es por una buena razón. Limbo, por ejemplo, destacó gracias a su estilo monocromático de arte y al inenarrable hecho de que realmente su protagonista está muerto. Por su parte, Inside destaca por lo impresionante de sus escenarios y la historia que cuentan, misma que te tendrá boquiabierto hasta el final, pero si algo comparten en esencia estos dos juegos, es la combinación entre terror y suspenso con la acción lateral de plataformas. Y es con esas características que el videojuego del que hablo hoy hace acto de presencia por segunda vez en el canal, Little Nightmares. Como mencioné en aquel video, Little Nightmares es uno de mis universos de terror favoritos, pero esta vez no solo por sus características o sus mecánicas o su impresionante estilo de arte, sino más bien por lo que te hace sentir. El mundo de Little Nightmares es uno que está plagado de criaturas extrañas, también llamadas pesadillas, las cuales tienen la extraña afición de secuestrar niños para posteriormente cocinarlos y servirlos en banquetes sumamente grotescos, tal como sus comensales, pero vayamos por partes. El lugar donde suceden los acontecimientos de Little Nightmares es un sitio de podredumbre llamado The Maw, por su traducción del inglés, las fauces. Este paraje funciona desde las sombras como una prisión, una en donde las mórbidas criaturas encierran a los pequeños quienes eventualmente sufrirán de un destino atroz. Destino del que nos daremos cuenta a medida que avancemos en el juego y veamos las horribles condiciones en las que se encuentran, transmitiendo no solamente miedo, sino también tristeza, desesperanza y cualquier emoción que nos muestra que realmente aquí no hay salida, aquí no hay nada. Quien rige en la prisión la mayor parte del tiempo es una pesadilla conocida como el conserje. Él es quien se encarga de los niños que tratan de escapar, así como de aterrorizar a aquellos que yacen bajo su control. Los pequeños poco y nada pueden hacer contra esta criatura y contra todas las demás. Son demasiado bajos de estatura y de fuerza y todo lo que les queda es someterse a estos seres de pesadilla, apagando la esperanza de que algún día podrán salir de ese sitio. Una vez que son procesados por el conserje, son enviados a la cocina del lugar, donde un par de mórbidos cocineros llamados los chefs gemelos harán de ellos un festín que será consumido más adelante. Si bien en el comedor rara vez hay empleados de The Maw,
No podemos evitar fijarnos en lo grotescos que son todos los comensales. Personas humanas que se nota a leguas que han sucumbido ante la gula. Personas con un apetito insaciable que todo lo que pueden hacer es seguir comiendo y comiendo. Y no distinguirán entre otros individuos, simplemente comerán y comerán sin saber el final que les espera. En lo alto de las fauces se encuentran los aposentos de la Dama, una entidad cuya función es dirigir el lugar. Se teoriza que esta mujer fue maldecida con la vejez temprana y que para lidiar con ello organiza los grotescos festines, eventos en los que es capaz de absorber el alma de los comensales, mismos cuyos cuerpos inertes son utilizados para hacer más banquetes. En ocasiones, la Dama también absorbe el alma de los niños que llegan hasta ella. Como podemos observar, Demoux es un lugar muy peligroso y hostil. Un sitio en el que definitivamente no querrías estar, y más si eres un niño pequeño. No hay esperanza, no hay salida, y el único destino que hay para sus visitantes es la muerte. Sin duda, algo con lo que podrías soñar y despertar en mitad de la madrugada. Un lugar que solo transmite miedo, pero ¿qué pasaría si alguien logra vencer a las fauces? La historia de una pequeña niña llamada Six da inicio una vez que se dispone a escapar de este lugar maldito. Su única armadura es un impermeable amarillo, su único escudo es un encendedor viejo y sus únicas armas son su ingenio y su instinto de supervivencia. Pero como todo niño pequeño, Six también está asustada. Tiene mucho miedo de enfrentar a todavía más peligros y lo sabemos porque lo transmite al jugador. Cada vez que hay un enemigo cerca, el juego nos pondrá alerta con el característico sonido del latir de un corazón. Por lo que deberemos procurar que la pequeña no haga ningún ruido o será encontrada por aquellos a quienes desea evitar. Y sin embargo, también hay otro problema. A lo largo de la aventura, la pequeña sufrirá de episodios de hambre intensa que la llevarán a comerse desde un pedazo de carne masticado por ratas hasta devorar a uno de estos roedores o incluso a un pequeño gnomo cuyo significado en la trama tiene más peso del que yo puedo contarte en un simple video. La niña se retuerce del dolor en estos episodios y en cada uno de ellos siempre nos muestra la determinación que tiene por sobrevivir. Vemos en ella la convicción que tiene un niño pequeño por superar sus miedos, por tratar de hacerse más fuerte en un ambiente hostil. Y es con esa convicción que la pequeña logra vencer a el conserje, escapar de los chefs gemelos, sortear a los grotescos comensales del comedor y, eventualmente, terminar con la vida de la Dama, comiéndosela y adquiriendo sus habilidades místicas, escapando de Demoux y habiendo conquistado sus miedos más profundos, dejándonos en la cabeza la duda de si ella había estado escapando de sus pesadillas o si la pesadilla todo este tiempo fue ella. Y bueno, ya estuvo, ¿no? Acá te dejo mi TikTok, acá te dejo mi Instagram y acá te dejo los demás canales por si quieres algo más de contenido. A mí me dicen hasta ahorita y con esto dicho y sin nada más que agregar, nos vemos pues en el siguiente Checkpoint.